Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Gabriela Valenzuela de la Universidad Estatal de Milagro y les voy a presentar mi investigación determinada como detección de fallas simuladas en motores de inducción trifásico mediante análisis multivariante de datos. Este trabajo fue desarrollado en conjunto del Centro Estadístico de la Universidad Estatal de Milagro. Nosotros tenemos que conocer un poco acerca de lo que nosotros estamos hablando. Los motores de inducción trifásicos constituyen a uno de los elementos fundamentales dentro de los sistemas industriales modernos. Se estima que estos van a representar o que representan en la actualidad el 68% de consumo de energía eléctrica dentro del sector industrial a nivel global, a nivel mundial, por lo que se requiere garantizar eficientemente su impacto tanto en costos de producción como en la sostenibilidad energética. Durante su vida útil, estos motores van a estar expuestos a diferentes mecanismos de degradación que van a originar fallas eléctricas, fallas mecánicas, como barras rotas dentro del rotor, asimetrías del rotor, tal vez deterioro del aislamiento, problemas en la ventilación o desalineaciones mecánicas. Estas anomalías reducen progresivamente la eficiencia de este sistema, lo que estas anomalías van a incrementar este consumo energético y finalmente pueden ocasionar paras no programadas. Por esta razón, el desarrollo de metodologías capaces para poder detectar tempranamente estas fallas van a constituir una línea de investigación de gran interés. Sin embargo, la mayoría de las técnicas empleadas actualmente, como la del Motor Current Signature Analysis o el análisis de componentes principales, analizan cada condición de operación, pero de forma independiente. Lo cual nos va a permitir limitar la comparación simultánea entre diferentes escenarios experimentales. Y esta limitación es lo que nos motivó para el desarrollo del presente trabajo. El objetivo que se tuvo es que vamos a desarrollar un enfoque estadístico multivariante, lo cual nos va a permitir analizar simultáneamente el comportamiento de un motor de inducción trifásico bajo diferentes fallas y distintos niveles de voltaje. Para ello, primero vamos a analizar el comportamiento multivariante del motor mediante la metodología X-Statis. Luego, vamos a integrar las variables eléctricas y mecánicas en una estructura tridimensional organizada como un cubo de fallas, variables y voltajes. Por último, vamos a proponer un marco exploratorio complementario a las técnicas ya convencionales, preservando la estructura natural de los datos experimentales. Para poder alcanzar estos objetivos, se diseñó un banco de pruebas completamente controlado. Se utilizó un motor de inducción trifásico WEC W21 de 1.1 kilovatios, 4 polos, con un rango de operación de 220 a 415 voltios, una frecuencia de 50 hercios. La elección de un motor industrial fue ampliamente, que es un motor industrial que es ampliamente utilizado, lo cual va a permitir poder replicar básicamente este estudio y la posible transferencia de resultados a aplicaciones reales. Aquí se evaluaron 8 condiciones de operación. Una correspondió al estado saludable de un motor, que lo vamos a identificar como non 1, mientras las 7 restantes fueron fallas inducidas y de forma controlada, que son barras rotas del rotor, asimetría del estator, sobrecalentamiento del aislamiento en 2 niveles de severidad, la desalineación mecánica, el aflojamiento de los pernos de anclaje y la obstrucción de sistemas de ventilación.
Cada condición fue evaluada bajo 6 niveles de voltaje, identificados desde B sub 0 hasta B sub 5, cubriendo desde condiciones de carga reducida hasta un régimen cercano a la operación nominal. Dentro de cada ensayo se registraron las corrientes en las tres fases: el torque, la velocidad de rotación, la eficiencia del motor, lo cual esta última fue calculada a partir de la potencia eléctrica suministrada y las pérdidas dentro del sistema. Como resultado, se obtuvo un cubo de datos completamente balanceado, formando 8 condiciones por 6 variables por 6 niveles de voltaje, es decir, 288 observaciones experimentales, que van a constituir la base del análisis estadístico desarrollado en esta investigación. Una vez que se ha constituido este cubo de datos, el siguiente desafío consistía en analizar simultáneamente las diferentes tablas asociadas a cada nivel de voltaje. Para ello se utilizó el método X-Statis, también conocido como análisis triádico parcial. Esta es una metodología diseñada específicamente para comparar múltiples tablas que nos van a ayudar a describir en un mismo conjunto de individuos bajo distintas condiciones experimentales. A diferencia del análisis PCA, esta va a requerir condensar toda la información en una matriz única bidimensional. El X-Statis conserva explícitamente la estructura tridimensional dentro del experimento. El procedimiento se desarrolla en 3 etapas. La primera etapa va a corresponder a la interestructura, donde se va a cuantificar la similitud entre las tablas mediante el coeficiente RB. La segunda es la etapa del compromiso, en la cual se constituye una tabla promedio ponderada que va a representar la estructura común compartida por todas las condiciones de voltaje. Y finalmente, la infraestructura, que proyecta cada tabla individual dentro de un espacio factorial común, permitiendo identificar tanto las similitudes globales como las particularidades de cada condición. Toda implementación se realizó en el software RStudio utilizando principalmente paquetes como AD4 y FactorMine-R. Aquí vamos a tener los primeros resultados en la primera etapa, que es la interestructura. Los primeros resultados corresponden a esta etapa. Dentro del plano factorial bidimensional se explicó que el 98.34% de la inercia total, indicando prácticamente toda la variabilidad del conjunto de datos, puede interpretarse mediante únicamente 2 dimensiones. Los coeficientes de RB obtenidos también superiores a 0.91 en todas las comparaciones, evidenciando una elevada consistencia estructural entre las diferentes tablas correspondientes a niveles de voltaje. Adicionalmente, este análisis permitió identificar 2 macrogrupos claramente diferenciados. El primero conformado por las fallas térmicas dentro del rotor, como ROC2 y INS4 e INS5, y el segundo grupo, el que corresponde al motor sano, junto con las fallas mecánicas estructurales como es NON1, la falla mecánica 6, 7, STA3 y BEN8. Este resultado demuestra cómo las fallas generan patrones multivariantes suficientemente diferenciados para ser identificados incluso antes de analizar individualmente cada variable. La alta consistencia estructural entre las tablas bajo distintas condiciones de voltaje valida el uso de un marco común de análisis y permite una construcción de una tabla compromiso bastante representativa.
También tenemos los resultados de la etapa número 2, que es la etapa del compromiso. En el plano factorial se explicó que el 99.91% de la varianza total, lo que confirma una tabla de compromiso que representa de la manera muy precisa la estructura común presente en todas las condiciones de voltaje. El círculo de correlaciones mostró que en las tres corrientes de fase presentan una elevada correlación positiva entre sí, además mantienen una asociación directa con el torque. En contraste, la velocidad se proyectó en sentido opuesto, reflejando una conocida relación inversa entre la velocidad y la carga de motores de inducción. Por su parte, también revisamos que la eficiencia representó un comportamiento más independiente, asociado principalmente a niveles de voltaje en B sub 4 y B sub 5 y en los próximos régimen nominal. Estos resultados muestran al X-statis no solo sintetizan la información global del sistema, sino además persevera las relaciones físicas coherentes entre las variables analizadas. Como validación y conclusiones, finalmente se realizaron dos procedimientos de validación para poder evaluar la estabilidad y la capacidad discriminante de este modelo. En primer lugar, el análisis Bot-SCRAT con cerca de 1000 remuestreos, donde las variaciones observadas de los coeficientes RB fueron inferiores del 3%, lo cual nos va a permitir confirmar la estabilidad estadística en una estructura obtenida. Posteriormente, se aplicó el análisis discriminante lineal para poder evaluar la capacidad de clasificación de los macrogrupos identificados mediante el X-statis. El modelo alcanzó una precisión del 95.2%, validada mediante la validación cruzada. Y se confirma que la estructura multivariante obtenida posee una capacidad predictiva y no corresponde a un resultado aleatorio. Desde el punto de vista aplicado, la eficiencia resultó ser un indicador más sensible frente a anomalías térmicas, mientras que la obstrucción del sistema de ventilación fue una condición de mayor impacto negativo sobre el desempeño energético del motor. En conjunto, estos resultados demuestran que el X-Stati constituye una herramienta robusta para un diagnóstico exploratorio de motores de inducción bajo múltiples condiciones de operación y nos va a permitir proporcionar una visión global que difícilmente puede obtenerse mediante metodologías tradicionales. Quiero presentar, para finalizar, mi deseo de agradecimiento a la Universidad Estatal de Milagro y al Centro de Estudio Estadístico de la UNEMI por el respaldo brindado durante el desarrollo de esta investigación. Asimismo, agradezco a los coautores de esta investigación.